El objetivo de este video es construir la tabla de grados de libertad para este problema, el cual ya habíamos realizado nuestro diagrama de flujo y para el cual ya habíamos construido también o marcado ese diagrama de flujo. Después de que tenemos nuestro diagrama de flujo, lo marcamos con las sustancias involucradas en cada una de esas 11 corrientes, hacemos nuestra tabla de grados de libertad. Recuerden que la tabla de grados de libertad es una estrategia que utilizamos para saber si con la información que tenemos o que se nos proporciona en el enunciado tenemos o no solución matemática. Colocamos en esta fila los equipos o las operaciones en las cuales están involucradas en ese proceso. Tenemos el reformador, el convertidor, el mezclador, luego el reactor principal, el reactor de metanol, el condensador, el divisor, el global. Recuerden que las corrientes globales son aquellas que entran y salen globalmente del proceso, no son las corrientes intermedias, y el proceso. Y colocamos en fila las variables independientes, los balances independientes, flujos conocidos, composiciones conocidas y las relaciones adicionales que se nos proporcionan. Empezamos con el reformador. Ya lo tenemos marcado y vamos a identificar las variables independientes. Son 10 variables independientes. Recuerden que las variables independientes son las incógnitas o la información que yo necesito para especificar las corrientes que están involucradas en ese reformador. En este caso, contamos la cantidad de sustancias que hay en esas dos corrientes, la 1 y la 2, que son las corrientes del reformador. Aquí tenemos 3 sustancias y aquí tenemos 5 sustancias, son 8 sustancias, y contamos una variable independiente por cada reacción química que haya. Tenemos 2 reacciones, entonces tenemos 8 más 2, 10 variables independientes. Y empezamos luego a contar la información. Si nosotros hacemos aquí balance, para solucionar matemáticamente balance por componente en ese reformador, podemos hacer un balance para cada sustancia involucrada en estas dos corrientes. Tenemos 6 sustancias: metano, hidrógeno, nitrógeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono e hidrógeno. Puedo hacer un balance para cada una de ellas. No tengo ningún flujo establecido, ni molar ni másico en el proceso. Una composición, la composición de la impureza del nitrógeno que acompaña el gas, y 2 relaciones adicionales. La primera relación adicional es el 10% de exceso de agua. Si se nos da la información del exceso de uno de los reactivos, lo contamos como una relación adicional, y la otra relación adicional es la proporción de 3:1 entre dióxido de carbono y monóxido de carbono en la corriente de salida de ese reformador. Tenemos 10 menos 9 datos, 1 grado de libertad para el reformador. Luego, para el convertidor, las variables independientes son 11 sustancias, balances 1 para cada componente, 6 sustancias, ningún flujo, no se nos da ninguna composición, y relación adicional tengo una, que es la misma proporción de 3:1 entre el dióxido de carbono y el monóxido de carbono. Esa proporción molar que hay entre el dióxido de carbono y el monóxido de carbono a la entrada del convertidor. Por lo cual, 11 menos 7 nos dan 4 grados de libertad para el convertidor. Para el mezclador, tenemos ¿cuántas sustancias en el mezclador? Tenemos 4 sustancias por aquí, 3 que se recirculan, 7, el dióxido de carbono de reposición, 8, y 4 a la entrada del reactor. 12 sustancias están involucradas en las corrientes 4, 5, 6 y 7, que son las corrientes de entrada y salida de ese mezclador. 12. Puedo hacer 4 balances porque hay 4 sustancias. En este caso haríamos balance por componente sin reacción química. Una para el dióxido de carbono, una para el hidrógeno, uno para el agua y una para el nitrógeno. 4 sustancias, ningún flujo, ninguna composición y ninguna relación adicional, por lo cual
Los grados de libertad del mezclador son 8. Muy bien, ahora para el reactor principal. Para este reactor principal contamos el número de sustancias, tenemos 9 sustancias en las corrientes 6 y 8 y una reacción. Entonces tenemos 4 y 5, 9 más una reacción, 10 sustancias en el reactor principal, 10 variables independientes. Podemos hacer 5 balances, uno para cada una de esas sustancias. Ningún flujo. Composiciones, tenemos 2 composiciones porque se nos da la composición molar del dióxido de carbono a la salida o en el efluente del reactor, que es del 15%, y del hidrógeno, que es del 10%. No tenemos ninguna relación adicional, por lo cual 10 menos 7, 3 grados de libertad tenemos en el reactor principal. Ahora, 10, 5 sustancias, ningún flujo, aquí nos hace falta sumar esta composición. 2 composiciones teníamos en el reactor, que son estas 2 composiciones, y una relación adicional. Esa relación adicional en ese reactor es la conversión que se nos da en el reactor. Nos dicen que la conversión en este reactor principal es del 55%. Si la conversión es total, no la contamos como relación adicional. Si la conversión es parcial, es decir, menor al 100%, lo contamos como una relación adicional. Entonces tenemos 10 menos 8, aquí nos había quedado mal, tenemos 2 grados de libertad en ese reactor. 5 balances, uno para cada sustancia, ningún flujo, 2 composiciones y la relación adicional de conversión. Ahora sí vamos a hacerlo para nuestro condensador o intercambiador de calor. Cantidad de sustancias involucradas en las corrientes 8, 9 y 10. Tenemos 5 sustancias aquí, 3 sustancias aquí, 2 sustancias aquí, son 10 sustancias, 10 sustancias, 10 variables independientes. Podemos hacer 5 balances, uno para cada componente: dióxido de carbono, hidrógeno, metanol, agua y nitrógeno. Ningún flujo se nos proporciona. Composiciones conocidas, vamos a corregir aquí, tenemos 2 composiciones en la corriente 8 y una composición en la corriente número 9, que es la composición molar del metanol. Son 3 composiciones en el condensador. Por lo cual tenemos 2 grados de libertad en ese condensador o en ese enfriador. Bueno, vamos con el divisor de corriente. Variables independientes, tenemos 3 sustancias aquí, 3 aquí, 3 aquí. En las corrientes 7, 10 y 11 tenemos 9 sustancias. Puedo hacer un balance para cada una de ellas, uno para dióxido de carbono, si lo hacemos por componente hidrógeno y nitrógeno, ningún flujo. Composiciones conocidas, aquí tenemos 3 composiciones conocidas, o es lo mismo. Recordemos lo siguiente, vamos a sacar por aquí, que cuando tenemos un divisor de corriente, se establece, dado que las composiciones no cambian cuando yo hago una división de flujos, se establecen unas relaciones adicionales dadas por S-1, N-1, donde S es igual al número de sustancias involucradas en ese divisor y N
es igual al número de ramales. N es igual al número de ramales. En este caso tendríamos, son tres sustancias, dióxido de carbono, hidrógeno y nitrógeno, 3 menos 1. N son los ramales en los cuales se divide el divisor. Tenemos 1 y 2 ramales, 2 ramas. Dos menos 1, por lo cual tenemos 3 menos 1, 2, por 2 menos 1, 1. Tenemos un total de 2 relaciones adicionales que debemos contarlas. Composiciones no se nos proporciona ninguna composición directa se nos proporciona en el divisor de corriente, pero si contamos estas 2 relaciones adicionales. Resumiendo, si tenemos un divisor de corriente, dado que en ese divisor de corriente las composiciones no cambian, simplemente cambian el flujo másico molar de esas corrientes, yo divido para tener flujos de menor proporción, entonces se establece unas relaciones adicionales dadas por S-1 por N-1, donde S es el número de sustancias y N es el número de ramales o divisiones de ese divisor. Por lo cual para este ejemplo tenemos 2 relaciones adicionales. En total tenemos 9 variables independientes. Podemos hacer 3 balances. No se nos proporciona ningún flujo, ninguna composición en las corrientes 10, 11 y 12. Y 2 relaciones adicionales para un total en el divisor de 4 grados de libertad. 4 grados de libertad, 9 menos 5, 4 grados de libertad tenemos en el divisor. En el global, ¿cuáles son las corrientes del global? Las corrientes del global son las corrientes 1, 3, 5, 9 y 11. 1, 3, 5, 9 y 11. La 1, la 3 y la 5 son corrientes globales de entrada y la 9 y la 11 son corrientes globales de salida. La 2, la 4, la 7 son corrientes intermedias. Un tip para identificar cuando es una corriente intermedia es porque comunica dos equipos. En este caso la corriente 2 comunica el reformador con el convertidor. La 4 el convertidor con el mezclador. La 7 el divisor con el mezclador. Son corrientes globales de proceso. Son corrientes intermedias. Las corrientes globales son aquellas que no comunican equipos, sino que están entrando o saliendo globalmente de ese proceso. Contamos las variables independientes en esas 5 corrientes. Aquí tenemos 3, 4, 5, 7 y 3 son 10, 3, 4, 5, corregimos, 7 y 3, 10. Y contamos también las reacciones químicas que hay cuando establecemos las variables independientes. Hacemos de cuenta que hay como una cajita, pero dentro de esa cajita, a pesar de ser corrientes globales, hay 4 reacciones químicas dentro de esas corrientes globales. 2 reacciones químicas en el reformador, una en el convertidor y una en el reactor. Tenemos 10 variables o 10 sustancias más 4 reacciones químicas, 14 variables independientes. Puedo hacer un balance para cada componente. En esas 4 corrientes tenemos 7 sustancias. Ningún flujo se nos da. Nos dan una composición por aquí para la impureza y una composición para el metanol que se produce, que separamos allá en el condensador. 2 composiciones y ninguna relación adicional para un total de 5 variables, 5 grados de libertad. Ahora, en todo el proceso, contamos las variables independientes que hay
en las 11 corrientes. Si las contamos nos da un total de 38 variables independientes. 38 variables independientes. Los balances independientes, contamos los balances que podemos hacer en cada una de esas unidades sin tener en cuenta el global. Los balances que podemos hacer sin tener en cuenta el global. Entonces tenemos 6 en el reformador, 6 en el convertidor, 12, 16, 21, 26 y 3 balances en el divisor para un total de 29 balances puedo hacer en todo el proceso. Recuerden que no contamos las del global. No tengo ningún flujo, no se nos da ningún flujo. Composiciones en todo el proceso tenemos una por aquí, 2, 3 y la del metanol 4. Y relaciones adicionales, en este caso vamos a tener la relación adicional de 3 a 1 en el reformador a la entrada del convertidor, el exceso de agua, segunda relación adicional, la conversión del metanol en el reactor principal del 55%. Tenemos 3 relaciones adicionales y las 2 relaciones adicionales que me da el divisor de corriente para un total de 5 relaciones adicionales en todo el proceso. Si restamos 29 más 4, 33 más 5, 38, 38 menos 38 nos da 0 los grados de libertad, 0 los grados de libertad del proceso. ¿Eso qué quiere decir? Si los grados de libertad del proceso me dan 0, quiere decir que con la información que se nos proporciona podemos especificar esas 11 corrientes. Podemos especificar tanto composiciones como flujos molares de esas 11 corrientes. Si los grados de libertad fuesen positivos, eso quiere decir que al problema le hace falta información, el problema está subespecificado. Y si los grados de libertad son negativos, recuerden que nos sobra información o hay información redundante y hay que descartar información.